Ya existían de forma, digamos, clandestina, de forma ilegal, estos negocios. Eso es muslo contra muslo, solamente muslo contra muslo. El cubano siempre está tratando de luchar algo, ¿no? De sacar un dinerito. Que miren, aquí están vendiendo picadillo de pollo. Son ya como 4 o 5 cuadras que andamos caminando. Saludotes, mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y si es la primera vez de alguien por acá, inmediatamente te doy la bienvenida. Vamos a comenzar el video de hoy aquí en la avenida Carlos III, oficialmente avenida Salvador Allende. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Es porque vamos a estar viendo qué se vende en las calles de Cuba, qué compran los cubanos, o sea, el cubano de a pie, cuáles son los precios de ciertas mercancías y de ciertos productos básicos y no tan básicos que necesita el cubano, y por supuesto, si pueden pagar estos precios. En resumidas cuentas, que vamos a estar pasando por varios lugares, no solamente esta avenida, sino otras también, donde existe este tipo de comercio, donde venden este tipo de mercancías. Así que si te interesa este tema, no te despegues de la pantalla porque ya, amigos míos, arrancamos. Bueno, Carlos III, amigos míos, para los que no sean cubanos y estén visitando este canal por primera vez, les puedo decir que se encuentra en Centro Habana. Y la parte popular, o sea, la parte donde están todos estos comercios que están viendo acá, comienza a partir de Infanta y Carlos III. Como pueden ver, venden distintos tipos de productos, ahí desde cafetería, venta de celulares, de electrónica, arreglo de celulares también. O sea que al cubano cuando se le rompe un celular, pasa por este lugar y por otros lugares que hay, por supuesto, en Cuba, y puede arreglarlo. Yo particularmente he pasado por acá porque hay varios lugares y tienes la opción de escoger el mejor precio y por supuesto el más profesional que puedas encontrar. También están las ventas de garaje, como pueden ver acá, y también hay joyeros, varios negocios particulares. Todas estas cosas, miren, ropa, que esto también es por la venta de garaje. Quiero informarles que estos negocios existen hace muchos años, incluso antes de que se permitiera lo que es el trabajo por cuenta propia. Ya existían de forma, digamos, clandestina, de forma ilegal, estos negocios que se hacían dentro de las casas. Todavía existen algunos que no tienen, digamos, que la licencia, la patente para vender. Y seguimos, ahora estamos llegando a una de las, o sea, de las plazas, digamos que es el mall que hay aquí en Cuba, que es la Plaza Carlos III, muy famosa, muy conocida aquí en La Habana, Cuba. Tiene varios departamentos y en este lugar se venden todos tipos de productos necesarios, tanto útiles para el hogar, ropa, comida. Y como pueden ver, hay varias colas que se hacen acá. Lo ven aquí. Estas colas son para adquirir también productos básicos de la libreta de abastecimiento. Pero también en estos momentos se están vendiendo algunos productos de alimentos de forma liberada, como pueden verlo aquí en el portal de Carlos III. Venden dulces, panes, útiles del hogar, o sea, cepillos de dientes, pasta, aseo personal también. Entonces se hacen estas colas que están viendo acá para que las personas vayan pasando de forma, digamos, que lo más organizadamente posible, algo que es difícil de hacer acá, porque todas las personas necesitan estos productos que se están vendiendo acá para sus casas. Entonces, los precios no son, digamos que, muy altos, muy caros, pero tampoco son baratos para el bolsillo del cubano. Quiero decirles que algo que me ha sorprendido es que los negocios acá han mermado un poco. Carlos III siempre tenía mucho movimiento, siempre que hago video acá lo digo, pero últimamente son pocos los negocios que se mantienen todavía, que siguen vendiendo productos acá, pero antes era portal por portal, estaba constantemente personas vendiendo, personas normalmente con sus licencias, otros que no la tienen, pero bueno, el cubano siempre está vendiendo, el cubano siempre está tratando de luchar algo, ¿no? De sacar un dinerito para poder vivir y para poder enfrentar la crisis que se está viviendo en el país con respecto al alimento, con respecto a los precios que son bastante elevados. Y llegando aquí al final de Carlos III nos encontramos con este puesto de venta que, como pueden ver, hay distintas mercancías, por ejemplo ropa, también tenemos lo que es la parte de belleza, los cosméticos que las mujeres tanto necesitan, también hay zapatos donde puedes comprar el que más te gusta y por supuesto que los precios van oscilando, ¿no? Desde más barato a un poco más caro. ¿Cómo funciona esto? Los cubanos van a distintos países
para comprar esta mercancía, por ejemplo, como México, Panamá, incluso Haití, y lo importan aquí en Cuba y lo venden. Hay otras personas que no salen y se lo compran a las personas que lo traen. Así es como va funcionando, digamos, este mercadeo aquí en la isla. Bien, ahora nos encontramos por la avenida Reina, también muy conocida y muy popular aquí en La Habana, Cuba. Y aquí igual van a haber varios negocios, varios puestecitos en portales, en lugares que son así como almacenes donde venden distintos productos. Estamos ahora en la calle Galiano o Avenida Galiano o Avenida de Italia, si mal no recuerdo. Bien, ¿qué sucede acá? Acá todos los fines de semana hacen una especie de una feria donde venden distintos productos, distintas mercancías, fundamentalmente comida y ropa. Normalmente aquí en la Avenida de Italia, en todos los portales, hay negocios particulares que funcionan todos los días, ¿bien? Donde tú puedes adquirir lo que desees por cualquiera de los dos lugares. Entonces, hacia allá vamos a ir nosotros a ver qué se está vendiendo y cómo están los precios. Acompáñenme. Bueno, amigas y amigos, ya nos estamos adentrando aquí a esta feria que se encuentra en Galiano. Quizás en algún momento tenga que seguir narrándoles, o sea, hacer la voz en off, porque cuando hay música puedo tener problemas con el copyright. Pero bueno, voy a tratar de mostrarles todo en tiempo real y con mi voz. Miren acá como hay cosas para los niños a la escuela, miren. Por allá al frente más ropa, miren, gorras. Y aquí pueden ver lo que es comida. Aquí te puedo ver. Ese. A ver. Eso es muslo contra muslo, solamente muslo contra muslo. Gracias. Seguimos, amigos míos, seguimos avanzando por acá. Como pueden ver, hay muchas personas acá para comprar. Y esas personas que pueden comprar, bueno, de una forma u otra el cubano trata de buscar el dinero porque son cosas que necesitan para la vida. Que miren, aquí están vendiendo picadillo de pollo y paquetes de pollo y leche condensada. Estuve hablando con algunas personas que trabajan en estos puestos de venta y me explican de que la mayoría son trabajadores por cuenta propia, MIPYMES, que vienen acá los fines de semana para ofrecer su servicio, vender sus mercancías. Y entonces esto está sucediendo ya hace un buen tiempo. Todos los fines de semana aquí en Galiano hacen este tipo de feria. Quiero que entiendan que aquí en Cuba ahora mismo hay como un auge, está de moda crear este tipo de emprendimientos, lo que son los TCP, trabajadores por cuenta propia, y MIPYME, todas las personas que tienen, digamos, que un dinerito, un fondo, hay quien tiene más, hay quien tiene menos, trata de abrir este tipo de negocio, este emprendimiento para tratar de salir adelante y enfrentarse a la situación que se está viviendo en estos momentos en el país. Muchas personas tienen puesta la fe en esto de las MIPYME, de los trabajadores por cuenta propia, y creen que quizás sea la forma y la manera en que el país poco a poco vaya saliendo adelante. No sé, déjenme ustedes saber ahí en los comentarios qué creen de esto que está sucediendo en estos momentos en Cuba. Bueno, como pueden ver, amigos míos, toma toda la avenida, o sea, son ya como 4 o 5 cuadras que andamos caminando y todavía se pueden ver productos, se pueden ver varias personas.
Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, pero lo más importante, que les haya servido para conocer un poquitico más de cómo está la vida aquí en Cuba, cómo están los precios, qué se venden en las calles de Cuba y todo eso que estuvimos viendo en el video de hoy. Ya saben qué tienen que hacer, denle me gusta a este video, suscríbanse por ahí abajo, un botón que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote muy grande, mi gente, se les quiere y chao.